Bien, queridos hermanos, sean bienvenidos una vez más a una nueva campaña de formación, de crecimiento. Soy el Padre José Elio Cantú y quiero compartir una serie de enseñanzas, de conferencias sobre el Nuevo Testamento. Y ya había hecho hace algunos meses otra serie de enseñanzas sobre el Antiguo Testamento, se han de acordar. Pero ahora quiero compartir algo un poquito diferente sobre el Nuevo Testamento y claro, enfocándome en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Que sabemos ya Antiguo Testamento, Antigua Alianza y Nuevo Testamento, donde están los Evangelios, la vida de nuestro Señor Jesucristo. Y después de los Evangelios está el libro de los Hechos de los Apóstoles. Entonces quiero compartir una serie de enseñanzas, conferencias sobre este libro, enfocándome más en la figura de San Pedro y también, claro, las primeras comunidades, la efusión del Espíritu Santo y bueno, ahí vamos a ir desglosando, detallando el libro de los Hechos de los Apóstoles, sobre todo los primeros capítulos, que esto nos va a ayudar un poquito a acrecentar nuestra fe, a conocer nuestra fe, amar a la iglesia, especialmente la jerarquía de la iglesia, el papa, los obispos, los sacerdotes, sabemos, y bueno, eso nos va a ayudar a construir, alimentar bien nuestra fe en la iglesia, en la figura de Pedro, especialmente el papa y los obispos. Y en esta primera semana, en esta primera enseñanza sobre el Nuevo Testamento, vamos a dedicar el tema Pentecostés revela la estructura apostólica de la iglesia. Entonces, el acontecimiento de Pentecostés, en el capítulo 2 del libro de los Hechos de los Apóstoles, ahí se narra ese acontecimiento. Ya hemos hablado tantas veces, no quiero entrar en detalle, pero ya sabemos con la efusión del Espíritu Santo, los 12 apóstoles, pues ahí sabemos fue donde comienza la misión de ir y predicar el Evangelio, la buena nueva, hasta los últimos rincones de la tierra. Leemos en los Hechos de los Apóstoles que después de la venida del Espíritu Santo, los apóstoles comenzaron a hablar en diversas lenguas. Todos estaban estupefactos y perplejos y se decían unos a otros, ¿qué significa esto? Entonces, luego, ya al caer el Espíritu Santo sobre los apóstoles, ahí la gente miraba ahí, los mirones, la gente que cruzaba, la gente que pasaba y se preguntaban, ¿qué pasa aquí? Esta gente están ahí, así, ¿verdad? Diciendo cosas y alabando a Dios y contando las maravillas. Y bueno, entonces vemos con ese acontecimiento, la gente se pone a pensar, ¿qué pasa aquí? Es lo que a veces pasa también cuando una familia, un hermano, una hermana busca más de Dios, va a la iglesia, reza, se casa por la iglesia, empieza a participar de los retiros. Bueno, ¿qué pasa aquí? Mira, el compadre antes andaba acá y ahora anda en la iglesia, y mira, la comadre acá andaba acá y ahora, mira, ya está ahora más tranquila, más quieta. Entonces, bueno, ese acontecimiento, la conversión, el tocar los corazones por la gracia de Dios, eso se hacen preguntas, como ellos, ¿qué significa esto? Los hechos permiten a los lectores descubrir el significado de aquel hecho extraordinario, porque ya han descrito lo que sucedió en el cenáculo, cuando los apóstoles y discípulos de Cristo, hombres y mujeres, reunidos en compañía de María, su madre, quedaron llenos del Espíritu Santo. Hechos 2, capítulo 2, versículo 4. Llenos del Espíritu Santo. Es el acontecimiento de Pentecostés, quedar llenos del Espíritu Santo para ser testigos, para ser luz del mundo, para ser sal de la tierra. En aquella situación resultaba indispensable una palabra de explicación. Esta fue la ocasión propicia para el primer discurso de Pedro, que inspirado por el Espíritu Santo, hablando también en nombre y en comunión con los otros, puso en práctica por primera vez su función de heraldo del Evangelio, de predicador de la verdad divina, de testigo de la palabra.
y dio comienzo, se puede decir, a la misión de los papas y de los obispos que a lo largo de los siglos le sucederían a él y a los otros apóstoles. Entonces vemos ahí, hay que una explicación, un porqué, dar una razón de esta esperanza. Entonces por eso en ese acontecimiento, pues San Pedro alza la voz, San Pedro dice, aquí estamos, San Pedro aquí va a predicar, va a evangelizar, va a dar testimonio de Jesús de Nazaret. Entonces Pedro, presentándose con los 11, levantó la voz y les dijo, ahí está, Hechos 2, versículo 14. Se presentó Pedro junto con la comunidad de los apóstoles, levanta la voz y empieza a hablar, y empieza a predicar, y empieza a evangelizar. Antes tenía un poquitín de miedo, sabemos, del acontecimiento de la pasión, las negaciones, etc. Pero como el Señor también, a través de la Pascua y de los acontecimientos de la resurrección, los hechos de la resurrección, fue sanando, fue tocando el corazón de Pedro. Hasta que ya prepararse bien, en Pentecostés sale a predicar, alza la voz y habla, sabemos, con autoridad como Jesús. En esta intervención de Pedro aparece cuál era desde el inicio la estructura apostólica de la iglesia. Los 11 comparten con Pedro la misma misión, la vocación de dar con autoridad el mismo testimonio. Entonces, esa misión de hablar con autoridad y dar testimonio, ser testigos de la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, y que los enviaba a predicar a todas las naciones. Id por el mundo entero y llevad esta buena nueva de salvación. Pedro habla como el primero entre ellos en virtud del mandato recibido directamente de Cristo. Nadie pone en duda la tarea y el derecho que precisamente él tiene de hablar en primer lugar y en el nombre de los demás. Ya ese hecho se manifiesta la acción del Espíritu Santo, quien según el Concilio Vaticano II guía a la Iglesia, la unifica y la gobierna con diversos dones jerárquicos y carismáticos. Lumen Gentium, número 4, son documentos del Vaticano II. Entonces vemos el Espíritu Santo guía a la iglesia, la unifica, la guía, la unifica y la va gobernando con sus dones jerárquicos y carismáticos. Aquella intervención de Pedro en Jerusalén en comunión con los otros 11 indica también que el primero de los deberes pastorales es el anuncio de la palabra, la evangelización. La iglesia existe para evangelizar, para transmitir, para corregir, para amonestar, para educar, para llevar esta palabra de Dios. Sabemos, en la iglesia esa es la misión, evangelizar a todos, sin distinción de personas, unos sí y otros no, por parejo. El que tenga oídos, que oiga, hay que evangelizar. Y nosotros, claro, como iglesia también hay que ser receptivos a esta enseñanza, a esta evangelización, a esta buena nueva que nos trae Jesús de Nazaret. Es lo que enseña también el Concilio Vaticano II. Los obispos son los pregoneros de la fe que ganan nuevos discípulos para Cristo y son los maestros auténticos, o sea, los que están dotados de la autoridad de Cristo, que predican al pueblo que les ha sido encomendado la fe que ha de ser creída y ha de ser aplicada a su vida, y la ilustran bajo la luz del Espíritu Santo, extrayendo del tesoro de la revelación cosas nuevas y viejas. La hacen fructificar y con vigilancia apartan de su grey los errores que la amenazan. Entonces, bueno, esa es la función de los obispos, imagínense, tanta cosa. La fe que ha de ser creída y ha de ser aplicada a su vida, bajo la luz del Espíritu Santo. Imagínense, es un gran compromiso para nosotros, claro, creer en esta fe y aplicar a nuestra vida la enseñanza de esta fe. Es decir, los mandamientos, la palabra de Dios, las enseñanzas, lo que tenemos que hacer para salvarnos y para vivir de verdad como hijos de Dios, hijos de la iglesia. La hacen fructificar y con vigilancia apartan de su grey los errores, las mentiras, los engaños
que sabemos el enemigo pues va a querer inocular, va a querer meter en las almas, en los creyentes. Y por eso necesitamos la figura del obispo como autoridad para cuidar, vigilar la grey. Nosotros sacerdotes pues también tenemos la autoridad del obispo, tenemos obediencia, claro, especialmente, y para que pues nosotros podamos vivir de acuerdo a la enseñanza, a la autoridad de la iglesia. ¿Okay? Entonces los obispos pregoneros de esta fe, que ganan estos discípulos para Cristo. De igual modo, también los presbíteros, ahí está, ahora nos toca a nosotros. Los sacerdotes somos colaboradores de los obispos. Tienen por deber primero el de anunciar a todos el Evangelio de Dios, de forma que, cumpliendo el mandato del Señor, marchad por el mundo entero y llevad la buena nueva a toda criatura. Formen y acrecienten el pueblo de Dios. ¿Okay? Entonces vemos ahí, tanto los obispos por un lado, como los presbíteros, los sacerdotes por otro lado. Tenemos esa misión de evangelizar, de educar, de transmitir esta fe para llevar esta buena nueva de salvación hasta los últimos rincones de la tierra. Continuamos en esta enseñanza, pero también es indispensable una evangelización autorizada, motivada y cuando hace falta, sistemática, como sucede ya en los tiempos apostólicos y en la primera comunidad de Jerusalén con el querigma y la catequesis, bajo la acción del Espíritu. Permiten a las mentes descubrir en su unidad y comprender este significado del plan divino de la salvación. Entonces, no nomás ahí uno va a hablar y va a hablar. Sabemos que abunda mucha gente que pues, habla y que agarra la Biblia, lee la palabra y empieza a decir y empieza a hablar y a inventar cosas, pero pues imagínense, se puede decir, ¿verdad?, que son ovejas por fuera, pero por dentro son lobos rapaces, ¿verdad? Por fuera sí aparecen bien mancitos, bien, y yo tengo la verdad, y aquí está la verdad, y aquí está eso, pero por dentro, pues a veces tergiversan, engañan, solo para sacar, mira esto, lo que todos quieren, dinerito, y te van poniendo mentiras, y te van engañando, y te van seduciendo, y al final, pues claro, te dejan sin dinero, te dejan sin nada. Y por eso, pues es muy importante la evangelización autorizada, motivada, ¿ok? Y sistemática, sobre todo para nosotros católicos. Si somos católicos de verdad, pues tenemos que alimentarnos, claro, enseñar bien, aprender bien esta palabra de Dios, de la iglesia, del papa, los obispos, los presbíteros, porque abunda mucha gente rara, mucha gente que quiere engañar, que quiere, pues eso, tal vez seducir a las mujeres, a los jóvenes, y al final, pues uno, al ser ignorante, pues cae enredado en esas redes. Por eso es muy importante para toda la comunidad, pues bueno, ir con sus sacerdotes, ir a su comunidad, buscar una parroquia, buscar una iglesia católica, y ahí es donde yo debo de aprender y recibir la doctrina y la palabra y el sermón y la enseñanza. Pero a veces católicos, vamos a otros lugares y nos meten ideas raras y esto y el otro, y al final pues terminó muy mal. Por eso Jesucristo nuestro Señor dejó en Pedro, dejó en los apóstoles la jerarquía, la apostolicidad de la iglesia. Entonces, bueno, que tenga oídos que oiga, y es lo que tenemos que hacer nosotros, pues esa enseñanza. Vendrá después el ejemplo, el testimonio de los padres y de los consagrados y todo, bueno, eso es aparte. Pero lo importante es que yo debo de recibir esta enseñanza, esta buena nueva, claro, de donde debe de ser, para poder comprender este plan divino de la salvación. Es precisamente esto lo que sucedió el día de Pentecostés. Hacía falta que a las personas de diversas naciones reunidas fuera del cenáculo se les manifestase y explicase el acontecimiento que acababa de verificarse. Hacía falta instruirlas acerca del plan salvífico de Dios, expresado en lo que había sucedido. Instruirlas, ir por el mundo entero, bautizándolas en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Enséñenles a guardar todo lo que yo les he mandado, el envío de la misión.
en el Evangelio de Mateo. Al final está ese pasaje donde Jesús envía a los apóstoles a transmitir esta buena nueva, este plan salvífico de Dios para todos, para todos. El discurso de Pedro es importante también desde este punto de vista. Detengámonos un momento en esta figura de San Pedro. Pedro ya en el periodo prepascual había hecho 2 veces la profesión de fe en Cristo antes de la resurrección. Una vez tras el anuncio eucarístico cerca de Cafarnaúm, a Jesús, que viendo alejarse a muchos de sus discípulos, había preguntado a los apóstoles: ¿también ustedes quieren dejarme? Pedro había respondido con aquellas palabras de fe inspiradas desde lo alto: Señor, ¿dónde y a quién vamos a ir? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Entonces vemos en esta profesión de fe, Juan capítulo 6, del 68 al 69, pues ahí Pedro ratifica, confirma una vez más el amor, la entrega, la fidelidad a su Maestro. Señor, ¿a quién vamos a ir? Tú tienes palabras de vida eterna. Sabemos que tú eres el Santo de Dios. Qué hermosas palabras, para que también nosotros profesemos de verdad esta fe, esta adhesión, esta fidelidad, este amor a Jesucristo. En otra ocasión, la profesión de fe de Pedro sucedió en las cercanías de Cesarea de Filipo, cuando Jesús preguntó a los apóstoles: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Según Mateo, Simón Pedro contestó: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo. De nuevo, otra confesión: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo. Entonces ahí de nuevo está Pedro pues confesando su amor, su fidelidad al Señor. Ahora bien, el día de Pentecostés, Pedro, ya librado de la crisis del miedo en los días de la pasión, que lo había llevado a la negación, sabemos que también lo negó 3 veces, profesa aquella misma fe en Cristo, reforzada por el acontecimiento pascual, y proclama abiertamente ante toda aquella gente que Cristo había resucitado. Hechos 2, versículo 24. Entonces ahí Pedro profesa abiertamente y les transmite y les dice sus verdades a la gente. Entonces ahí está de nuevo Pedro pues diciendo la verdad de Jesús de Nazaret, la verdad de Jesús resucitado. Además, tomando la palabra de ese modo, Pedro manifiesta su conciencia y la de los otros 11 de que el responsable principal del testimonio y de la enseñanza de la fe en Cristo es Él, aunque los 11 comparten como él esa tarea y esa responsabilidad. Siempre el nombre de Pedro, cuando se enumera la lista de los apóstoles en el Nuevo Testamento, Pedro está siempre a la cabeza en primer lugar. Pedro es consciente de lo que hace cuando con aquel primer discurso ejercita su misión de maestro que le deriva de su oficio apostólico. Entonces, bueno, pues ahí está Pedro, una vez más, siempre diciendo, siempre hablando, siempre el líder, siempre a la cabeza, siempre poniendo en práctica, siempre empujando hacia adelante. Bueno, pues ahí está, ahí lo tenemos, esta imagen tremenda de Simón Pedro. Y también por eso sabemos, el Papa Francisco, con todos los obispos, está guiando el magisterio, guiando a la Iglesia en estos caminos, en este mundo. El Papa, los obispos, los sacerdotes, los diáconos, somos los enviados para llevar este mensaje, esta salvación. Por otra parte, el discurso de Pedro es, en cierta manera, una prolongación de la enseñanza del Jesús mismo. Como Cristo exhortaba la fe de quienes le escuchaban, así también Pedro, aun cuando Jesús ejercía su ministerio en el periodo prepascual, es decir, antes de la resurrección, se puede decir en la perspectiva de su resurrección. ¿Okay? Cuando estaba Jesús vivo, pues era Jesús, el mero mero. Ya Jesús después fue crucificado y resucitado y ascendió al cielo, pues se queda Pedro. Ya Jesús está ahí arriba, pero queda Pedro con los apóstoles, la iglesia. Y ahí es ahí donde salen ellos a evangelizar y a bautizar y a predicar y a sanar a los enfermos y a hacer milagros. En ese libro de los Hechos de los Apóstoles. Los inicios, el comienzo de la iglesia, las primeras comunidades. De ahí viene la iglesia. Pedro, en cambio,
habla y actúa a la luz de la Pascua ya sucedida, que ha confirmado la verdad de la misión y del Evangelio de Cristo. Él habla y actúa bajo el influjo del Espíritu Santo, el Espíritu de la verdad, recordando las obras y las palabras de Cristo, que arrojan luz sobre el acontecimiento mismo de Pentecostés. Finalmente leemos en el texto de los Hechos de los Apóstoles que Pedro levantó su voz y les dijo, vuelvo a repetir, ahí está, levanta la voz y les dice. Parece que aquí el autor no solo quiere aludir a la fuerza de la voz de Pedro, sino también y sobre todo a la fuerza de convicción y a la autoridad con que tomó la palabra. Sucedía algo semejante a lo que los evangelios narran acerca de Jesús, es decir, que cuando enseñaba a los oyentes quedaban asombrados de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad, porque hablaba con autoridad. Bueno, pues ahí está, esa autoridad que hay que obedecer, que hay que respetar, que hay que poner en práctica. Por eso la autoridad de la iglesia pues es muy importante, merece ese respeto, ese amor, esa adhesión, esa fidelidad a la enseñanza de nuestra madre, la iglesia. El día de Pentecostés, Pedro y los demás apóstoles, habiendo recibido el Espíritu de la verdad, podían con su fuerza hablar, siguiendo el ejemplo de Cristo. Desde el primer discurso, Pedro expresaba en sus palabras la autoridad de la misma verdad revelada. Entonces vemos ahí claramente, hermanos, pues como en esta tremenda enseñanza que nos habla de la verdad de cómo Pentecostés revela ya desde el inicio la estructura apostólica de la iglesia. Lo rezamos en el credo siempre, una santa, católica y apostólica. Bueno, pues que de verdad que estas enseñanzas del Nuevo Testamento, especialmente en los inicios, los comienzos de la comunidad, de la iglesia, pues nos ayude a reforzar nuestra fe, porque a veces, infelizmente, pues no tenemos toda esa fe, toda esa confianza, todo ese amor, todo ese conocimiento de la iglesia, del Papa, de los obispos, pues de tantas cosas. A veces hay mucha ignorancia religiosa. Y por eso es bueno tener el fundamento en la palabra de Dios. Lean el libro de los Hechos de los Apóstoles. Y ahí pues se nos narra el comienzo, el inicio de cómo en Pentecostés salen los apóstoles a predicar y llevar esta buena nueva. Okay, pidámosle al Señor esta gracia, que seamos tierra buena, tierra limpia, tierra generosa, para que esta buena nueva de salvación de Jesús de Nazaret viene, claro, a fortalecernos, viene a consolarnos, a saber que estamos en la iglesia verdadera, en la piedra viva, roca de fundamento, columna y fundamento de la verdad en la cual se construye el cimiento de los apóstoles, claro, y toda la iglesia católica. Pues pidamos al Señor esta gracia de seguir creciendo en el amor, a fidelidad a nuestra Madre, la Iglesia, y ser de verdad hijos suyos, fieles, queridos, generosos, entregados, hasta dar la vida por esta Madre que es nuestra Iglesia. Y termino dándoles la bendición sacerdotal. Pues derrama, Señor Jesús, esta bendición sobre estos hijos tuyos para que los sigas guiando, cuidando, protegiendo, acrecentando cada vez más en ellos en el amor a la iglesia, el amor a Dios nuestro Señor. Yo los bendigo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.